Podcast Espacio Memoria Exesma. Para que la voz no se calle nunca. Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. 43 años de Madres de Plaza de Mayo. El pueblo las abraza. Para que la voz no se calle nunca. Mi nombre es Mariel y soy guía del Espacio Memoria y Derechos Humanos. Todos los años presentamos recorridos especiales, modos de conocer la historia del predio desde un tema o efeméride. En este caso, junto a Juan, Ignacio y Agustina, también guías de la Exesma, les traemos algunos relatos que conmemoran los 43 años de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo. No queríamos dejar de hacerlo, aún en estas circunstancias, de homenajear a las madres e de invitarles a hacer este ejercicio colectivo de memoria. ¿Empezamos? Se han muerto nuestros hijos, que nos digan, pero que no nos dejen en esta incertidumbre. Yo tengo 2 hijas desaparecidas. No vas a ver dónde estoy, nunca más supe nada. Hace 43 años, el 30 de abril de 1977, un grupo de mujeres se reunía por primera vez en la Plaza de Mayo. Venían encontrándose en comisarías, juzgados, municipios, iglesias, en la búsqueda de sus hijos e hijas que habían sido secuestrados por la dictadura militar que había tomado el poder el 24 de marzo de 1976. Esa dictadura que llevó adelante, junto a la complicidad de sectores civiles y eclesiásticos, un plan sistemático que culminó con la desaparición de 30.000 hombres y mujeres. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. El 1 de octubre del 77, estas mujeres deciden participar, juntas, de la peregrinación anual a la Basílica de Luján. Para reconocerse con madres que asistirían desde distintos puntos del país y para distinguirse en la multitud, deciden llevar puesto en el cuello o en la cabeza el pañal de tela blanco que todas guardaban como el recuerdo del nacimiento de sus hijas e hijos. Así nace el emblemático pañuelo blanco. Nosotros, las madres, en el pañuelo llevamos el nombre de nuestros hijos. El nombre de nuestros hijos es muy importante para nosotros. Porque la dictadura cívico-militar lo que buscó, además de aniquilar, de matar, es hacer desaparecer todos los rastros, que fueran borrados para siempre. Le quisieron quitar esa identidad, nosotros se la devolvemos. Las madres surgieron para poner sus voces en medio del silencio. El silencio es salud, propalaba la propaganda de la dictadura. Y romper con la quietud dictatorial, para hacer pública la desaparición forzada de sus hijos, en su mayoría militantes políticos y sociales, a manos del accionar genocida, y para transformar el dolor de la pérdida en el valor de la lucha y de la resistencia. Su historia colectiva tuvo como punto de partida una ausencia. Sus hijos, sus hijas, no habían vuelto a sus casas o habían sido arrancados de ellas. Azucena Villaflor fue quien dio impulso a la idea. Debían organizarse para luchar juntas. La búsqueda individual era una lucha colectiva. La creatividad marcó el modo de accionar ante el horror, la persecución y el miedo que buscaba instalar el régimen militar. Mensajes escondidos en ovillos de lana, papelitos con información y futuros encuentros en reuniones fugaces. En un primer momento se encontraban los sábados, luego los viernes. Pero como era día de brujas, decidieron convocarse los jueves. Con la declaración de estado de sitio, la dictadura prohibía cualquier reunión de más de 3 personas. Las fuerzas de seguridad les ordenaron: ¡circulen! ¿Cuál fue la respuesta? Comenzaron a caminar de a 2, circulando en torno a la pirámide de Mayo. Así nació la ronda de los jueves, donde también se acuñaron las consignas: con vida los llevaron, con vida los queremos y aparición con vida. Se acercaba la Navidad del año 1977. Las madres decidieron realizar una solicitada,
pidiendo por la aparición con vida de sus hijos e hijas al gobierno militar. La fecha elegida para la publicación fue el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. No era esa la primera solicitada de las madres. Una publicación del 5 de octubre llamó la atención del grupo de tareas de la ESMA. El teniente de fragata Alfredo Astiz, como parte de un operativo planificado por dicho grupo de tareas, se infiltró en el movimiento de las madres. Falseando su identidad y haciéndose pasar por el hermano de un desaparecido, asistió a actos, reuniones y hasta a la ronda de los jueves en la Plaza de Mayo. El objetivo militar era determinar la identidad de las líderes del grupo y ganar su confianza para desarticular el movimiento. De esta manera, Astiz desarrolló tareas de inteligencia y poco a poco se fue acercando a Azucena Villaflor. La iglesia de la Santa Cruz se encuentra en la esquina de las calles Urquiza y Estados Unidos, en el barrio porteño de San Cristóbal. Fue el lugar elegido para realizar reuniones de familiares de personas desaparecidas y militantes políticos que ayudaron a las madres con la solicitada. El 8 de diciembre, por ser el Día de la Virgen, la iglesia se llenó de fieles. Las madres estuvieron varias semanas juntando los fondos necesarios para poder publicar la solicitada en el diario, y ese día buscaron recaudar el último dinero y terminar con los preparativos. Mientras tanto, en la calle, el grupo de tareas que respondía al almirante Macera esperaba con todo su despliegue, recursos y planificación. Alrededor de las 8 de la noche comenzó el operativo. Astiz marcó con un beso a las personas que iban a ser llevadas a aquel centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Fueron secuestradas las madres Esther Ballestrino de Cariaga, Mari Ponce Bianco, la monja francesa Alice Domon, Ángela Aguad, Patricia Oviedo, Raquel Bullitt y Gabriel Orane. Fue en la casa de Emilio Mignone, militante en ese entonces de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, donde se juntó el dinero recaudado. Alrededor de las 9 de la noche, llegó la madre de Plaza de Mayo, María del Rosario Cerruti, y contó lo sucedido en la iglesia. El terror creció cuando se enteraron de que ese no había sido el único operativo realizado ese día. Habían sido secuestrados también Remo Berardo, Horacio Elbert y José Julio Fondevila. A pesar del miedo, decidieron cumplir el objetivo y publicar la solicitada. Azucena Villaflor se llevó el dinero para entregarlo al día siguiente en el diario La Nación. Ella dijo que no podían abandonar todo en ese momento porque había compañeras que estaban luchando para que salga esa denuncia pública. En la tarde del 9 de diciembre, junto con otras madres, fue hasta el diario para entregar el trabajo. Antes de despedirse, Azucena les entregó un poema de Mario Benedetti llamado Hagamos un trato. A continuación, escuchamos el poema que entregó Azucena, narrado por el propio Benedetti. Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. En la mañana del 10 de diciembre, cada madre salió de su casa a comprar el diario para ver la solicitada y encontrarse con la sensación de que los esfuerzos no habían sido en vano, que le habían podido mandar un mensaje al gobierno militar y que seguirían reclamando por la aparición con vida de sus hijos e hijas. Sin embargo, en la localidad de Sarandí, el grupo de tareas de la ESMA esperaba a Azucena Villaflor.
Hombres vestidos de civil y armados la interceptaron sobre Avenida Mitre y la introdujeron en un auto, a la vista de varios vecinos. Unos minutos más tarde, uno de ellos dio aviso a la familia. Lila Pastoriza, sobreviviente de la ex-ESMA, nos cuenta cómo se vivió aquel secuestro desde ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Soy Lila Pastoriza. En junio de 1977 fui secuestrada por el Servicio de Inteligencia Naval, que me llevó a la ESMA, donde permanecí detenida más de un año. Allí fui ubicada con otros compañeros en un reducido y aislado altillo al que llamaban Capuchita. Tenía capacidad para unos 20 detenidos ubicados en 2 hileras de cuchetas, una enfrentada a la escalera y otra al cubículo que contenía 2 celdas de tortura. El grupo de tareas de la ESMA facilitaba a Capuchita a grupos represivos relacionados y solo lo usaba muy ocasionalmente, por ejemplo, cuando en la capucha del tercer piso ya se quedaba sin lugar para nuevos secuestrados. En algunos aspectos, los recluidos en Capuchita estábamos bastante desinformados. Yo sabía ya cuando me secuestraron que había familiares de presos y desaparecidos que se estaban moviendo, que se reunían y hacían gestiones por sus detenidos, pero ignoraba su dimensión o, por ejemplo, no sabía que las madres se reunían en la plaza regularmente, ni que había avanzado en organización, y aún menos información teníamos de la actividad del grupo de tareas. Cada tanto nos llegaban datos sobre nuevas detenciones, gracias al contacto en el baño común con los compañeros detenidos en Capucha, pero no más. Fue en este marco en el que vivimos lo ocurrido en Capuchita aquel domingo, el 11 de diciembre. Al despertar notamos que habían subido varios detenidos. Ese día había un guardia accesible, un pibe muy joven que aceptó mi pedido de ayudarlo a repartir el mate cocido. El grupo de recién llegados era extraño, muy poco habitual. Había gente grande, 2 o 3 mujeres mayores y algunos jóvenes amontonados sobre el fin de una hilera de cuchetas. Estas alcanzaban solo para 2 de las mujeres. El resto, 4 o 5 personas, se acurrucó en las colchonetas. Me acerqué a una de las señoras. Estaba sentada y no tenía capucha, sino creo una venda sobre los ojos. Sería de alrededor de 60 años. Le pregunté cómo estaba. Ella hablaba lento. Hoy es domingo, el día del Señor. Oremos. El guardia la miraba desconcertado. Luego dijo que la habían detenido el día anterior y traído en un auto donde estaba su hermana. Ella está aquí, insistía, y nos pedía que rezáramos por ella. En ningún momento esa mujer me dijo que era monja ni yo lo sospeché. Pero era Léonie Duquet, una de las religiosas francesas secuestrada, como supe días después, cuando además me dijeron que al referirse a su hermana aludía a Alice Dumont, una de las detenidas el jueves 8 en la iglesia de Santa Cruz. Las otras 2 mujeres escuchaban, una chica y un pibe susurraban algo. Les dije algo en voz baja a dónde estaban y que fingieran no saberlo. Me estaba yendo cuando uno de los jóvenes me pidió que pasara un mensaje a la señora que estaba en el otro extremo de la hilera de cuchetas. Yo no la había visto. No recuerdo cómo llegué allí, a donde estaba esa mujer. Físicamente era grande y tenía fuerte personalidad. Vestía un vestido floreado de mangas cortas. Le dije dónde estábamos. Ella me dijo quién era. Entonces retuve que su apellido era italiano y yo le expliqué como pude por qué estaba allí. No sé si me creyó. Me contó que había sido secuestrada el día anterior a la mañana cerca de su casa, en Sarandí, cuando iba a comprar el diario. Era una mujer decidida. Se habían llevado a sus hijos y ella los buscaba e iba a seguir adelante, pese a lo que le hicieran. Yo no tengo nada que perder, afirmó, casi desafiante. Ella impulsó la confección de una lista con los nombres de sus hijos y los demás familiares que los buscaban para ver si alguno de nosotros sabíamos algo de ellos. La lista circuló, pero nadie los conocía por su nombre. El apellido de su hijo era De Vicenti. Hasta entonces, según me dijo, no la habían torturado y no se la veía asustada, para nada.
Esa misma noche o al día siguiente, el lunes, no recuerdo, la llevaron abajo. Horas después la trajeron en muy mal estado. Me las arreglé para ir hasta su cucheta. De su vestido floreado salía un brazo totalmente hinchado y punteado de violeta. Esa imagen quedó en mí. Yo no sabía qué hacer. Le dije tontamente si quería un té. Estaba como dormida y ya no pude hablar con ella. No sé si fue el lunes o el martes cuando se llevaron a todo el grupo de Capuchita. Yo no lo vi o no quedó registrado en mi memoria. El guardia de aquel domingo vino poco después a decirnos a una compañera y a mí que la señora que rezaba era una monja y que habían detenido también a otra. Después, por más de uno de sus compañeros, supimos que las monjas eran francesas y que les habían sacado una foto debajo de un cartel de montoneros que hicieron allí. En los días siguientes, a través del intercambio de información en el baño, nos enteramos por los detenidos del tercer piso que las personas que estuvieron en Capuchita eran parte de las víctimas de un importante operativo de la ESMA. También supimos que a una semana de aquel operativo en la iglesia de Santa Cruz, todas las víctimas fueron trasladadas, muy presumiblemente en un vuelo de la muerte. El 8 de julio de 2005, a poco menos de 30 años de estos acontecimientos, el equipo argentino de antropología forense logró identificar a varias de las víctimas de ese operativo de la ESMA, cuyos cuerpos aparecieron durante ese mismo mes y en enero en diversos lugares de una fracción de la costa atlántica. Esto no solo probó que fueron asesinadas por sus captores, sino que lo hicieron arrojándolas al mar desde un vuelo de la muerte. Nunca se había contado con la evidencia del trayecto completo que sufrió un determinado detenido cuya vida e identidad desaparecieron en un traslado aéreo. El hecho de que estos cuerpos con nombre y apellido recuperados en las playas de Santa Teresita presenten fracturas provocadas por el impacto de su caída desde gran altura, probó por primera vez el exterminio de los prisioneros a través de los vuelos de la muerte y logró cerrar el círculo que devoró la vida de miles de desaparecidos. De esta manera fueron identificados y restituidos los restos de Azucena Villaflor, Mari Ponce de Bianco, Esther Balestrino de Cariaga, Ángela Watt y Leonie Duquet. El EAF hoy tiene su sede en uno de los edificios de la antigua Escuela de Mecánica de la Armada. Ahora escuchamos a Carlos Maco Somigliana, miembro del equipo argentino de antropología forense desde 1987. Efectivamente fueron 5 cuerpos que aparecieron fines de diciembre de 1977 en la costa de Santa Teresita. Como sucedía en esos casos, hubo 5 causas con fotos y con los elementos que en ese momento se pudieron recuperar y que documentaron cada uno de esos hallazgos. Y en 2 de los casos, si yo no recuerdo mal, habían sacado huellas digitales parciales de 2 de las 5 víctimas. Así quedaron las causas archivadas hasta que las recuperamos, así supimos que había 5 personas que habían aparecido en esas condiciones y guardamos esas huellas y poco tiempo después empezamos a trabajar con huellas digitales y a comparar esas y otras huellas que habían aparecido en circunstancias parecidas. Y hacia fines de 2004 pudimos saber que una de las huellas de esas 5 víctimas correspondía con Ángela Watt. Eso de alguna manera activó la cuestión, conseguimos la orden por parte de la Cámara Federal para ir a buscar las sepulturas en el cementerio de General Lavalle, a donde fuimos en enero del 2005 por primera vez. Tuvimos un largo día de búsqueda. Finalmente pudimos entender la lógica de inhumación de esos 5 cuerpos y recuperarlos. Y comenzar a buscar la manera de establecer genéticamente a quién correspondían esos cuerpos, sabiendo que uno tenía que corresponder a Ángela Watt y que factiblemente los otros debían corresponder a otras tantas personas del mismo traslado, por haber aparecido juntas y eventualmente del mismo vuelo y por ende del mismo grupo de secuestro en la iglesia de Santa Cruz.
A medida que se fueron consiguiendo la sangre de los familiares, se pudieron ir confirmando esas identificaciones. Y bueno, eso significó realmente un trabajo de reconstrucción que parecía imposible de hacer al principio y que también redundó en la posibilidad de presentar esas pruebas a la justicia, y aquello que se sobreentendía que había pasado, que era que todos ellos habían sido asesinados, fue confirmado mediante prueba objetiva. Y entiendo que eso, más allá, insisto, de que se sobreentendiera que ese había sido su destino, permitió establecer de manera certera cuál había sido. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Con el retorno de la democracia y luego del juicio a las juntas, el movimiento de derechos humanos, con las madres a la cabeza, debió luchar contra las políticas de impunidad. He firmado los decretos que llevan los números 1002, 1004 y 1005, donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad y en justicia. En el año 1998, el entonces presidente Carlos Menem decretó el traslado de la Escuela de Mecánica de la Armada a la base naval de Puerto Belgrano, ubicada en Bahía Blanca, con el fin de construir en el predio de la ESMA un parque y monumento para la reconciliación nacional. Es decir, que la ESMA está actualmente en la Avenida Libertador. En ese mismo lugar se va a crear un espacio verde con un monumento o un símbolo a la unidad nacional. El decreto planteaba la demolición de gran parte de los edificios y expresaba que el traslado de la escuela tiene un valor simbólico innegable, sustentado en el afán por dejar atrás las antinomias y asumir las lecciones de la historia reciente, expresando plenamente la voluntad de conciliación de los argentinos. Esa acción, que encarnaba una política de olvido e impunidad, fue impedida por un amparo judicial interpuesto por Laura Bonaparte, madre de Plaza de Mayo, y Graciela Lois, integrante de familiares de detenidos desaparecidos. Además de impulsar la intervención judicial, Laura, Graciela y muchas más se movilizaron frente al predio de la ESMA, sobre la Avenida Libertador, para hacer escuchar su rechazo al decreto del gobierno. En sus propias palabras en esa movilización, Laura explicaba: Lo primero que hicimos fue presentarnos a la justicia y hacer un juicio de amparo en contra del presidente de la República por su declaración, por el decreto totalitario, ese absurdo que hizo. Y en este momento la manifestación sirve para refrendar aquello que nosotras pensamos. La Escuela Mecánica de la Armada es un monumento a la criminalidad militar y a la criminalidad del poder, y eso no puede ser tocado porque semeja al campo de concentración de Auschwitz. El freno a la construcción del Parque de la Reconciliación Nacional fue el comienzo de la lucha por la recuperación del predio de la Escuela de Mecánica de la Armada y uno de los hitos de la lucha por la memoria, por la verdad y la justicia en nuestro país. Como corolario de esa lucha, el 24 de marzo del 2004, el predio en donde la Marina secuestró, torturó, mantuvo en cautiverio y desapareció a cerca de 5.000 hombres y mujeres fue convertido en un espacio para la memoria y la promoción y defensa de los derechos humanos. Aquí se conservan las marcas de la acción del terrorismo de Estado, y entre sus edificios hoy se encuentran los actores fundamentales que permitieron hacer de este predio un lugar de defensa y promoción de los derechos humanos. Y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. El ECUNI,
el espacio cultural Nuestros Hijos de la Asociación Madres de Plaza de Mayo comienza a funcionar en el predio de la Exesma en el año 2008. Las madres desembarcaron con una consigna: poner vida, aprendizaje y amor en el lugar que fuera escenario privilegiado del sufrimiento, la deshumanización y la muerte. El ECUNI funciona en donde originalmente funcionó el pabellón de electricidad y el Liceo Laval, en distintas épocas de lo que era la Escuela de Mecánica de la Armada. En el ECUNI hoy se realizan talleres culturales con adultos y adultas mayores, festivales de música y lectura destinados a niños y niñas y, desde hace algunos años, la Peña de los Abrazos un fin de semana al mes. Entrar en un lugar donde sabíamos que habían pasado los horrores que habían sucedido y que nuestros hijos habían sido tan golpeados, te ponía como un apriete en el corazón. A ese lugar de horror que queríamos convertirlo en lo que es el lugar de amor, de alegría, de la reivindicación de nuestros hijos como revolucionarios. Donde se enseñó a matar y a torturar, las madres vamos a enseñar a vivir, porque la vida siempre le gana a la muerte. Emplazada allí donde estaba el pabellón Alfa, lugar de alojamiento de suboficiales, la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, tiene como objetivo el homenaje y la reivindicación de la lucha de sus hijos detenidos desaparecidos. Hoy alberga la Tecnicatura de Música Popular y es el fruto de un trabajo conjunto entre las madres, la Fundación Música Esperanza y la Universidad Nacional de La Plata. Ambas instituciones buscan llevar adelante proyectos que se conecten con las luchas de sus hijos, por una sociedad más justa e igualitaria, afianzando los valores de la solidaridad y del compromiso social. Además, lo vimos como un derecho, el tener una escuela de música social popular. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes por los cuales, por diversos motivos, no pueden pagarse un curso de música y tienen esa vocación. Entonces esa vocación se transforma en algo necesario para su personalidad y siendo una necesidad se transforma en un derecho. No solamente funciona la Tecnicatura de Música Popular, sino también funciona un centro de muestras, proyectos educativos y visitas guiadas, poniendo en acción esta idea que circula en la casa, este concepto de legado en movimiento, que no solo es una muestra que está en estos momentos en la casa, sino también una forma de vivir, actualizando las luchas con los ideales de siempre. Me llamo María Paula Maroni y soy la directora de la Casa Nuestros Hijos, la Vida y la Esperanza. A 43 años de su primera ronda, el legado de las madres, que enseñaron a plasmar el nombre propio en la lucha colectiva, está inmerso en la identidad de un pueblo. Las madres y su pañuelo son hoy símbolo de organización colectiva y de resistencia. Ese pañuelo de identificación inmediata, blanco porque nació de la idea de un pañal, bordado por cada una con el nombre de sus hijos o sus nietos, se ha transformado en ejemplo para expresar luchas y resistencias actuales. 43 años después, miles de jóvenes para quienes la defensa de la democracia parece algo incuestionable, representan en nuevos pañuelos los símbolos de luchas actuales. Entre ellos hay uno que logró ser ícono al ser levantado por varias generaciones y traspasar fronteras. Ese pañuelo lo llevan hoy madres e hijas. Lo llevan las que nos enseñaron a luchar y siguen luchando. Nuevamente la organización y la resistencia tienen cara de mujer. El pañuelo verde, en exigencia del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, símbolo de la toma de decisiones en libertad y de la defensa de la vida de las mujeres, también se instaló en la calle, esta vez cada martes, rodeando el Congreso de la Nación. 43 años después, las madres siguen siendo ejemplo y bandera de luchas que todavía no están inscritas en derechos. 43 años después, y para siempre, el pueblo las abraza. 30.000 detenidos desaparecidos